Con motivo de la Semana Internacional de los Archivos 2026, este año con el lema Archivos para la Justicia, Derechos, Memorias y Futuros, y continuando con nuestra labor principal de preservación y difusión de la memoria del ferrocarril, el Archivo Histórico Ferroviario ofrece acceso a una nueva sección en las colecciones digitales disponibles en nuestro portal Docutren, en la que se recoge una selección de la impresionante colección de tarjetas postales ilustradas que conservamos en las dos sedes. A través de esa nueva sección podrá accederse a esa primera selección de nuestras postales, que irá creciendo con nuevas entregas y en la que ha primado su antigüedad y su pertenencia a la edad de oro de la tarjeta postal ilustrada, por tanto a ese primer tercio del siglo XX, que se refieran a España y que además hayan sido circuladas, es decir, que recojan comunicaciones manuscritas originales entre particulares y por tanto ese aspecto humano. La nueva colección presenta diferentes posibilidades de búsqueda y navegación. Por ejemplo, puede ser la clasificación geográfica en el mapa que hemos incluido. Otra de las opciones sería una búsqueda sencilla de por palabras. Y otra puede ser la clasificación temática, que en este caso hemos diferenciado por estaciones, túneles, apeaderos, puentes, etc. En cuanto a la colección conservada en la sede madrileña, que incluye más de 4.000 ejemplares, de los cuales ya se encuentran tratados y disponibles alrededor de 1.900, esta se refiere también principalmente a España, aunque también disponemos de postales de otros países, sobre todo europeos, como Francia y Alemania. En cuanto a sus fechas, se encuadran en ese primer tercio del siglo XX y también recoge la actividad de los más importantes y pioneros editores e impresores de tarjetas postales, como fueron Hauser y Menet, Thomas, Lacoste, Roisin, pero también incluye ejemplos de otros editores más modestos o radicados en zonas geográficas concretas, como pueden ser Francisco de las Heras, la papelería inglesa, etc. La colección conservada en la sede catalana supera los 4.000 ejemplares. Actualmente están digitalizados 1.200 y aunque predominan las postales de Cataluña, también conservamos postales de otras comunidades autónomas de España y de otros países de Europa. Toda esta colección se puede visualizar en Docutren, donde además de esta colección postal también podéis observar los fondos documentales de la Fundación y otras colecciones digitales que están relacionadas con la historia del ferrocarril. No dudéis en poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Si hablamos de las diferentes temáticas, por ejemplo, las postales ferroviarias de estaciones, encontramos las imágenes tan representativas como los andenes de la estación de Meseta en Barcelona, en la estación ferroviaria del puerto de Barcelona o la estación de Achuri en Bilbao. Esta postal de Manacor, Mallorca, refleja la importancia que tuvo la llegada del ferrocarril a la isla porque favorecía el crecimiento económico y al transporte de viajeros y mercancías durante los primeros años del siglo XX. Otra de las postales que destacaríamos de la temática estaciones sería la estación de Vilanova y la Geltrú, ciudad donde se encuentra nuestro museo. En la propia postal podemos ver el edificio de viajeros, los andenes y la actividad cotidiana de los primeros años del siglo XX. Conserva su mensaje manuscrito, sello y marcas postales originales, convirtiéndose en un valioso testimonio tanto de la historia ferroviaria como de la vida cotidiana de la época. Otra temática sería los puentes ferroviarios. Entre ellos encontramos el viaducto de la sección marítima de Barcelona, el puente ferroviario de Martorell, la línea ferroviaria de Sóller o el puente de Triana y el muelle de Sevilla, que son ejemplos de cómo la ingeniería ferroviaria transformó paisajes y ciudades en distintos puntos de España. Dentro de la temática túneles, nosotros vamos a destacar la postal de la Torre de San Gervasi en Vilanova y la Geltrú. En la postal podemos ver la línea férrea bajo un arco fortificado donde en la misma imagen convive tanto patrimonio histórico como historia del ferrocarril. Otra de las temáticas que destacaríamos de esta colección postal sería apeadero. En este caso nosotros destacamos la postal de interior de apeadero de Paseo de Gracia en Barcelona, siendo un testimonio o un ejemplo de cómo evolucionó los espacios urbanos en el siglo XX hasta la actualidad. Para mostraros algunos de los ejemplos de estas tarjetas postales, hemos seleccionado en primer lugar una tarjeta postal que corresponde a la estación de Madrid Delicias, sede de nuestro Museo del Ferrocarril en Madrid. Pertenece a la década de 1930 y destaca por el hecho de incluir una pequeña introducción sobre la historia de la estación, que fue realizada por el
cronista oficial de Madrid en aquella época, Pedro Repide, y destaca también por ser como una postal horario, es decir, por incluir la información sobre los trenes que circulaban desde y hacia ella. Para la clasificación de puentes hemos seleccionado esta tarjeta postal del puente de San Severiano en Cádiz, por el que luego a partir de 1912 pasaría el tranvía y bajo el que se ve un tren de viajeros de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. Esta postal sería en torno a 1900 porque en su verso no aparece la división clásica entre las señas del remitente y el espacio destinado a escribir. Además está circulada y esa escritura está incluida lo que sería en el anverso de la tarjeta postal. Para la sección de paisajes hemos seleccionado de la colección madrileña esta tarjeta postal que destaca por ser doble, también porque es una imagen del puerto de Alicante tomada desde el mareógrafo. El mareógrafo es el aparato que ya se instaló en Alicante desde 1874 para medir o registrar las variaciones del nivel del mar, las mareas, permitir estudiar el cambio climático, si se pueden detectar tsunamis, etc. Hemos seleccionado esta postal como uno de los ejemplos de túneles. Se trata de la localidad de Alhama de Aragón, como se puede ver con su castillo tan reconocible y estampa clásica de la localidad. Y bajo él circula un tren de viajeros de la compañía de MZA de la línea Madrid a Zaragoza. Como ejemplo de la última clasificación de tranvías y otros transportes urbanos, hemos seleccionado esta tarjeta postal que nos muestra la Puerta del Sol de Madrid con la enorme cantidad de tranvías que circulaban por ella en su época. También sería de la década de 1900, de esa época más pretérita de la tarjeta postal ilustrada, como se puede ver en el anverso, que solo dispone del espacio para el remitente, y luego está circulada y la escritura se conserva sobre la propia imagen.